Muy buenos días a todas y a todos los presentes, también a las personas que nos siguen por streaming. Permítanme que me presente, yo soy Marcial Gómez, director general de Personas con Discapacidad e Inclusión de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, y que les diga que para mí es un honor poder acompañarles esta mañana aquí en este fabuloso Congreso Tecnosocial y poder presentarles a Lourdes González Perea. Lourdes es de la casa. Lourdes es licenciada en Periodismo por la Universidad de Málaga y es también máster en Tecnologías Integradas y Sociedad del Conocimiento por la UNED. Lourdes trabaja en el entorno de la accesibilidad tecnológica desde el año 2003. Ella viene realizando diagnósticos de accesibilidad, consultoría, formación, proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Lourdes es también autora de diversos artículos y de capítulos en libros sobre el tema que nos ocupa hoy, de la accesibilidad y de la tecnología. Y también ha realizado centenares de ponencias como la de hoy, no solo en España, sino que también ha tenido mucha presencia en Iberoamérica. En la actualidad trabaja como responsable del Departamento de Tecnología Accesible de Fundación 11, que ya les digo porque lo conozco y he tenido ocasión de visitarlo, que es un lugar fantástico para trabajar. Tú llegas allí y eres recibido por un androide simpatiquísima, con unos ojos que te escrutan, que se llama Paca. Sí, Paca. Eres recibido por Paca, la androide, y es cierto que no me dejaron hacer ninguna foto, porque allí tienen altos secretos de Estado, pero sí les puedo contar que, como se decía en el monólogo final de Blade Runner, allí vi cosas que ustedes jamás creerían. Pues de esas cosas fantásticas y de alguna más nos va a hablar Lourdes en esta ponencia que se titula Tecnología para la Inclusión Social. Y lo va a hacer acompañada de Enrique García. Enrique es también compañero de Lourdes en ese Departamento de Tecnologías Accesibles de Fundación 11 y precisamente lidera algunos de los proyectos de los que nos van a contar muchas cosas hoy. No me extiendo más, yo creo que ya le damos la palabra y la recibimos con un aplauso. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. La verdad que para mí, como malagueña, es un placer acompañaros esta mañana y hablar en este interesante foro en el que la tecnología está presente y además está presente para prestar un servicio, ¿no? Hablamos de tecnología para la inclusión y para que todas las personas podamos sentirnos plenas en la sociedad. Os voy a contar un poco la estructura de la exposición para que más o menos veáis qué os vais a encontrar a lo largo de este ratito que vamos a estar con vosotros. Os voy a hablar un poquitito solo de la Fundación 11, porque sé que es una institución que de alguna manera todos la tenéis ubicada. También vamos a hablar de la accesibilidad, pero no me voy a centrar en el concepto básico de la accesibilidad. A mí sí que me gustaría aprovechar esta mañana para romper algunos mitos y para resolver algunos aspectos relacionados con la accesibilidad que de alguna manera nos hacen daño a las personas que tenemos una discapacidad, a las personas mayores, a las personas que de alguna manera se ven excluidas por el uso de la tecnología. Vamos a hablar también de tendencias tecnológicas y accesibilidad y aprovechando esas tendencias pues vamos a ir exponiendo mi compañero Enrique García y yo algunos de los proyectos, que bueno, algunos sí que son un poco secretos, como comentaba Marcial, pero bueno, en la medida de lo posible nosotros tratamos de difundir los resultados muy rápido, aunque con cierta prudencia en algunos casos, puesto que tampoco queremos pues crear expectativas si vemos que realmente no van a ser proyectos que estén al servicio de las personas con discapacidad. En relación a la Fundación 11, bueno, sabéis que la 11 es la organización que presta servicios a las personas ciegas a nivel nacional. También tiene una Fundación 11 para América Latina y somos solidarios con todas las personas ciegas que necesitan nuestra ayuda. Pero como no podíamos quedarnos en exclusiva trabajando para la discapacidad visual, puesto que nada más que en España somos 4 millones de personas las que tenemos algún tipo de discapacidad, pues hace algo más de 30 años la 11 creó la Fundación 11, que es una herramienta de solidaridad con el resto de las discapacidades. Y tanto mi compañero Enrique como yo pues nos ubicamos a nivel laboral en la Fundación 11,
aunque lógicamente yo por mi discapacidad visual pues soy beneficiaria y afiliada a la ONCE. ¿Qué hacemos en la Fundación ONCE? Pues por un lado nosotros nos encargamos de diseñar acciones formativas orientadas a que las personas con discapacidad tengamos más fácil el incluirnos, el integrarnos en el entorno laboral, y también apoyamos tanto a las empresas como a las propias personas con discapacidad a que se evolucione en ese aspecto, ¿no? Porque consideramos que las personas con discapacidad tenemos que trabajar para que la inclusión sea realmente plena. Y dentro de la Fundación ONCE pues tenemos el Departamento de Accesibilidad e Innovación, que es donde nos ubicamos Enrique y yo, y desde el que, pues mediante la firma de convenios con diferentes instituciones, como son administraciones públicas, empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, nosotros trabajamos para la mejora de la accesibilidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues, por ejemplo, realizando diagnósticos de accesibilidad de múltiples tecnologías, dando formación, charlas de sensibilización y, por supuesto, desarrollando proyectos de I+D, porque consideramos que la I+D es fantástica para prestar un servicio a las personas que tenemos alguna limitación de todo tipo, ¿no? Visual, auditiva, física o sensorial. Bueno, como yo soy periodista, como comentaba Marcial, me gusta explicar los conceptos basándome en las W del periodismo, ¿no? Al final, un buen periodista tiene que hacerse una serie de preguntas como el qué, quién, cómo, cuándo, dónde e incluso el por qué y para qué a la hora de desarrollar una información. Y cuando hablo de accesibilidad, pues a mí también me gusta basarme en esos pilares de la información para llegar a todos los rincones de este concepto. Por un lado, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la accesibilidad no debemos acotarla al concepto o al colectivo de personas con discapacidad, puesto que estamos hablando de un concepto muchísimo más amplio. De hecho, cuando hablamos de la tecnología, a mí siempre me gusta decir que la accesibilidad debe contemplar una triple perspectiva. Por un lado, la diversidad humana, y es que todos somos diferentes y tenemos necesidades distintas. Por otro lado, la diversidad de medios tecnológicos, pues los navegadores web desde los que os conectáis, los dispositivos móviles y también el contexto. Y es que, por ejemplo, un cajero automático, cuando hay un sol detrás y la pantalla no se ve, también es una barrera de accesibilidad. Y realmente, si contemplamos esta triple perspectiva, al final, a la conclusión a la que vamos a llevar todos es a que la accesibilidad es para todas las personas, no es solo para las personas con discapacidad. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque si no, ninguna empresa va a querer invertir en accesibilidad si piensa que estamos hablando pues, de un nicho reducido de personas. Un mito o un aspecto que me gustaría resolver en cuanto a la accesibilidad es que las personas con discapacidad ya tenemos productos de apoyo para acceder a la información. Yo, por ejemplo, tengo un auricular aquí puesto y es porque estoy escuchando el contenido del PowerPoint que se está mostrando en la pantalla. Y al igual que yo, pues hay productos de lo más sofisticados que os podáis imaginar, desde magnificadores de pantalla, reconocimiento de voz, a incluso reconocimiento del iris para que personas que no tienen la capacidad de moverse e incluso de hablar puedan utilizar perfectamente el ordenador. ¿Por qué os cuento esto? Porque muchas veces cuando se aborda la construcción de un producto o un servicio accesible tecnológico, piensan que se tienen que integrar dentro de ese producto y servicio estos productos de apoyo, ¿no? A mí, por ejemplo, me han llamado muchas instituciones y me han dicho, oye, Lourdes, queremos meter en nuestro sitio web un software lector de pantalla que cuando te conectas te lee el contenido. Cuidado con eso, hay que tener cuidado porque yo ya tengo un producto de apoyo que me lee la información, que en mi caso es un lector de pantalla, y además ese producto de apoyo lo voy a necesitar desde el momento en el que enciendo el ordenador, abro el navegador y demás. Entonces, lo importante realmente es que cuando se diseñan productos y servicios accesibles, os apoyéis en el conocimiento que ya hay sobre discapacidad, accesibilidad y habléis con las organizaciones de discapacidad precisamente para que esos esfuerzos no se empleen en aspectos que puedan ser contradictorios, ¿no? Como es el caso que os comento de una web, que si cuando yo entro en ella me habla, pues al final la voz de la web y la voz de mi lector de pantalla se solapan de alguna manera, ¿no? Bueno, siguiendo con las preguntas, pues cuando hablamos de la accesibilidad,
tenemos que tener en cuenta el quién la tiene que aplicar, ¿no? Y quién la tiene que desarrollar. Pues, lógicamente, las administraciones públicas la tienen que potenciar, tienen que desarrollar legislación, pero luego la aplicación realmente depende de todo el mundo. Incluso de vosotros. Luego vamos a ver cómo, pero al final la accesibilidad es un aspecto que todos tenemos que aplicar en nuestro día a día, porque si no, los esfuerzos que se hagan desde la administración pública o que hagan las empresas quedarán en vano si todos no nos involucramos de algún modo. Siguiendo con las preguntas, el cómo, ¿no? ¿Cómo lo hago? Esta es la pregunta del millón. Yo creo que a Enrique también se lo han hecho un montón de veces, ¿no? ¿Cómo lo consigo, no? Y aquí pues tenéis que tener en cuenta que hay varias formas de aplicar la accesibilidad. Lógicamente la legislación en la que nos marca las pautas de qué hay que hacer y dónde, la investigación en las universidades de las que se hablaba en la ponencia anterior, importantísima para conseguir la accesibilidad. Importante también la creación de los estándares. Los estándares son documentos técnicos que nos explican cómo hacer las cosas para que tengan una calidad suficiente. Igual que hay estándares para la creación de lavadoras o para la creación de protocolos de comunicación, pues como veremos hay estándares de accesibilidad. Y luego, lógicamente, el cómo es lo que menos nos gusta, pero cuando después de todos los esfuerzos pues vemos que hay investigación, que hay legislación, que hay estándares y que seguimos sin contar con productos y servicios accesibles y espacios, pues ya nos queda la denuncia, que bueno, es una herramienta de la que disponemos los ciudadanos pues cuando no se está prestando un servicio lo más correcto posible. En relación a los estándares, por si queréis incluirlo en vuestros proyectos, hay muchos. Nosotros tenemos un portal que se llama Accesibilitas. Accesibilitas es accesibilidad en latín, y ahí tenéis una sección que se llama Normativa Técnica y Legal, en la que podéis ver todos los estándares, todos los documentos técnicos que se han desarrollado en España en materia de accesibilidad. Pero como esta charla va de tecnología, a mí me gustaría destacar algunos de ellos. Por un lado, el más importante, las pautas de accesibilidad al contenido en la web. Digo que es el más importante porque ya hay legislación desde hace varios años que obligan a que los sitios web sean accesibles, pero hay otro estándar más sofisticado, que es la norma EN 301-549, que es aplicable a cualquier producto o servicio basado en tecnologías de la información y la comunicación. Este estándar os va a valer para lo que sea. ¿Que queréis instalar en el ayuntamiento un kiosco ciudadano para que la gente pueda pagar los impuestos desde ahí? En ese estándar se explica qué requisitos hay que aplicar sobre ese kiosco ciudadano. ¿Que lo que queréis es desarrollar una aplicación móvil? En ese estándar también se reconoce y se explica cómo hacerlo. Y luego también hay un estándar muy importante porque, por desgracia, la accesibilidad, las personas con discapacidad intelectual han sido las más olvidadas cuando hablamos de accesibilidad, y tenéis que conocer que hay un estándar que se ha creado para la redacción de contenidos en lectura fácil, para que sean sencillos de comprender para quienes tienen una discapacidad intelectual, pero no solo, también pues para personas para las que el español no es su primera lengua, personas con bajos niveles de alfabetización y demás. ¿Cuándo tenemos que aplicar la accesibilidad? Pues desde luego ya vamos tarde, ¿no? Tenemos que aplicarla cuanto antes, ¿no? Sí que hay legislación que marca una serie de fechas. Por ejemplo, para la administración pública es obligatorio en los sitios web, aplicaciones móviles, pero tenemos que tener en cuenta la publicación por parte de la Comisión Europea de la Ley Europea de Accesibilidad, a la que los países miembros se tienen que preparar lo que es la transposición a esta directiva, y que obligará que productos y servicios también del ámbito industrial sean accesibles, los nuevos en el año 2025 y algunas excepciones en el año 2030. Pero bueno, en definitiva, la accesibilidad, como digo, hay que aplicarla cuanto antes porque nos afecta a todos, y por supuesto es muchísimo menos costoso si la aplicamos en fase de diseño. ¿Dónde hay que aplicar la accesibilidad? Pues en todos los entornos. Yo creo que con la pandemia nos hemos dado cuenta de esto, ¿no? Pero al final tenemos que tenerla en cuenta en los entornos
físicos, como ya sabéis, en los virtuales y también en los mixtos, en los híbridos, como es el caso, pues, por ejemplo, de esta jornada, y ya aprovecho para saludar a las personas que estáis al otro lado de la pantalla. Y luego también muy importante extenderla a servicios muy diversos. Y de hecho los proyectos de los que os vamos a hablar Enrique y yo precisamente hablan de accesibilidad en entornos muy diversos, porque no tenemos que aplicar la accesibilidad solo para que las personas con discapacidad podamos estudiar y trabajar. También Enrique y yo pues queremos divertirnos, queremos ir al cine, queremos utilizar los videojuegos y en definitiva para que se pueda incluir a una persona con discapacidad en la sociedad o a una persona mayor, tenemos que contemplar la accesibilidad en sus diferentes vertientes. ¿Por qué hay que aplicar la accesibilidad? Bueno, esto al final es una pregunta que ya se ha ido respondiendo sola, pero un poco a modo de síntesis, yo creo que tenemos que tener en cuenta que la accesibilidad es un derecho, no un privilegio, que además es importante ajustarnos a la legislación que tenemos tanto a nivel nacional como autonómico y local y todo lo que nos va viniendo de Europa, y porque, por supuesto, es un beneficio para todas las personas y no solo para quienes tenemos algún tipo de discapacidad. Cuando os decía que la accesibilidad es responsabilidad de todos, aquí en pantalla estoy mostrando una selección de pautas de accesibilidad que tendríamos que tener en cuenta en el diseño de tecnología. A mí me gustaría que cuando penséis, por ejemplo, en redactar un documento Word que podáis entregar pues, como un trabajo de universidad, que podáis publicarlo en un sitio web como PDF, o incluso también el contenido que publicáis en las redes sociales. Ahora os voy a ir diciendo una serie de criterios y veréis que vosotros cuando publicáis este tipo de contenidos digitales, si no tenéis en cuenta estas pautas, estáis igualmente excluyendo a quienes tenemos algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, siempre que se publica una imagen hay que incluir una descripción alternativa para quienes no la vemos. A mí diariamente me llegan por WhatsApp imágenes de todo tipo. Os diría que ni un 1% llevan el texto alternativo, cuando además la herramienta de WhatsApp te permite, viene un campo de comentario para que precisamente añadáis esa descripción alternativa para quienes no pueden ver las imágenes. Cuando publicamos vídeo, importante, subtitulado para quienes no lo oyen, audiodescripción para quienes no lo vemos. Importante también el tratamiento de la fuente, que no utilicemos fuentes muy pequeñas. El color también muy importante. Si utilizamos colores muy claros y fondos muy claros, no estaremos generando un buen contraste, por lo que personas con baja visión, personas con vista cansada y demás, no van a ver bien ese contenido, ¿no? O incluso el marcado semántico. En Word hay una herramienta que es para que vosotros podáis a un título decirle que esto es un título 1, a un subtítulo decirle que esto es un título 2. Si eso lo hacéis adecuadamente, los lectores de pantalla, cuando pasan por ese tipo de texto, nos informan de qué tipo de jerarquía tienen, si es un título 1, un título 2. En definitiva, yo desde luego no os voy a dar aquí una clase práctica de cómo aplicar la accesibilidad, pero sí he querido traer este extracto de pautas, sobre todo para que seamos conscientes entre todos de cómo estamos generando barreras en el ámbito de la tecnología. Y ahora vamos a hablar un poco de las tendencias tecnológicas y ya nos metemos de lleno en la parte de los proyectos. Cuando hablamos de accesibilidad, de discapacidad, de mayores, hay varios aspectos que están por resolver y que la tecnología claramente nos ayuda. Por ejemplo, uno de ellos es el tema de la orientación y guiado. Sí que en la calle hay semáforos sonoros, tenemos aplicaciones como Google Maps que nos ayudan pues, a desenvolvernos y demás. Pero ¿qué pasa cuando entramos en el interior de un edificio? A mí el taxista esta mañana me ha dejado por una puerta que hay en la planta de abajo y me ha descolocado totalmente, porque yo pensaba entrar por la puerta principal, irme a la izquierda y encontrar el salón de actos. Pues eso es claramente un tema que tenemos por resolver y que la tecnología claramente nos ayuda. Importante también la inteligencia artificial. Se está utilizando la inteligencia artificial para el procesado de textos, de voces, de imágenes, y de hecho con el desarrollo de la pandemia hemos ido viendo cómo se ha utilizado la inteligencia artificial al servicio de las personas con discapacidad. Por ejemplo, las plataformas de videoconferencia han integrado la inteligencia artificial para ofrecer subtitulado automático del contenido que hablamos.
Sabemos que ese subtitulado no es perfecto, pero una persona con discapacidad auditiva siempre va a preferir un subtitulado automático a no enterarse de todo el contenido auditivo de una sesión de videoconferencia. Importante también el tema de la impresión 3D. Yo aquí en la mesa tengo un muñeco, una mascota que se llama Gali, luego en un ratito os hablamos de ella. Nosotros estamos, y la hemos impreso en 3D, y estamos utilizando la impresión 3D para crear productos de apoyo, para enseñar a las personas ciegas cómo son las cosas, pues gracias a la impresión 3D podemos saber pues, cómo son monumentos emblemáticos, y en definitiva es una tecnología pues que está al servicio de las personas, ¿no? Y también la robótica, de la que se ha hablado mucho en las diferentes sesiones de Tecnosocial y en la que también nosotros, tanto Enrique como yo, vamos a incidir. Y ahora ya pues vamos a entrar en la parte de los proyectos. El primero que me gustaría contaros es la certificación de productos y servicios accesibles. Yo os hablaba de ese estándar maravilloso que es la EN 301-549, que explica cómo hacer accesible cualquier producto o servicio TIC, y nosotros hemos utilizado ese estándar para certificar de algún modo, para decirle a la industria que va por el buen camino. Y entonces hemos creado 2 sellos, uno se llama Móvil, que es para dispositivos móviles, y otro se llama ATEC, que es extendible a cualquier otra tecnología. Y lo estamos utilizando, como os digo, para decirle a la industria que están aplicando bien el estándar. Y, por ejemplo, hemos evaluado en base a ese estándar la gama de televisiones de Samsung del año pasado, y gran parte de los televisores de Samsung que se comercializaron el año pasado, y estamos en vías de hacer lo mismo para los nuevos de este año, son accesibles y van con esta marca ATEC, lo que implica que el televisor pues tiene lector de pantalla, magnificador de pantalla y diferentes productos de apoyo para que las personas con discapacidad lo podamos utilizar. Importante también el entorno natural. Nosotros en Fundación 11, uno de los entornos en los que nos hemos centrado para potenciar la accesibilidad es el entorno natural. Tenemos un proyecto que se llama El Camino de Santiago más accesible, en el que hemos mapeado con una aplicación que se llama Blind Explorer las rutas, las diferentes etapas del Camino de Santiago francés, y estamos haciendo pruebas para que personas con discapacidad podamos desarrollar el Camino de Santiago de la forma más autónoma posible. Mi perro guía, que está aquí debajo de la mesa, Liam, y yo ya hemos hecho varias etapas del Camino de Santiago gracias a esta aplicación, en la que, pues si yo voy por la línea correcta de ese camino, de esa etapa, pues tengo unas campanitas en el oído mediante sonido 3D, y entonces si me desvío un poco a la izquierda o me desvío a la derecha, pues pita un poco más el oído de la izquierda o de la derecha y sé que me estoy desviando del camino correcto. Por supuesto, nosotros no es que recomendemos que las personas con discapacidad se vayan solas al Camino de Santiago, no se lo recomendamos a nadie realmente, pero sí que es verdad que gracias a soluciones de este tipo, personas como en mi caso, hemos podido hacer el camino sin tener que ir al brazo de nadie. Yo iba con mi perro y luego, lógicamente, si había algún punto conflictivo y demás, pues el grupo se reagrupaba y nos ayudábamos unos y otros. Y también tenemos un proyecto del ámbito natural, que es un proyecto que lidera la Junta de Andalucía, se llama CILIFO, es un proyecto orientado a minimizar los riesgos que se producen en el entorno forestal cuando hay un incendio. Y aquí estamos desarrollando una aplicación móvil, es un proyecto que se está desarrollando en lo que nosotros llamamos la AAA, que es la zona de Andalucía, Alentejo y Algarve. Y bueno, esta aplicación, ¿qué va a hacer? Pues que si estamos disfrutando de un día de campo y cerca de nosotros se produce un incendio, pues nos van a llegar las notificaciones para que todos podamos prevenir, e incluso nos va a facilitar la comunicación con los diferentes servicios de emergencia. También va a traer pues, una serie de funcionalidades orientadas a la concienciación social, pues a que si se produce una evacuación de una zona del entorno forestal, entre todos podamos ayudar a personas con discapacidad y mayores a evacuar el espacio. Y bueno, es básicamente lo que contiene la aplicación. Y bueno, la verdad es que la incorporación de Enrique García a esta mesa ha sido un poco improvisada, pero aprovechando que Enrique estaba aquí en Málaga disfrutando de este evento, pues yo no quería en ningún caso contaros 2 proyectos en el que
el alma, especialmente en el primero de ellos, es mi compañero Enrique, y os vamos a hablar de videojuegos accesibles. Hola a todos, buenos días. Primero, muchas gracias a Marcial por la presentación y a Lourdes por invitarme a estar con ella aquí presentando estos proyectos. Bueno, pues continuando un poco con los proyectos que estamos presentando, os voy a contar el proyecto de videojuegos accesibles o videojuegos inclusivos. ¿Se me escucha bien? Un momento, que vamos a hacer una logística. A ver, habla aquí, en este. ¿Hola? Acércamelo un poco. ¿Ahora? ¿Ahí? Vale. Vale, bueno, pues como contaba, en este caso es el proyecto de videojuegos accesibles o videojuegos inclusivos de la Fundación 11. Y bueno, por empezar a contaros el proyecto por el principio, el proyecto de videojuegos accesibles comenzó hace 3 años, cuando en la oficina apareció un periférico que se llama a día de hoy el Xbox Adaptive Controller. Recuerdo que nuestro jefe Jesús Hernández salió de su despacho con el Xbox Adaptive Controller preguntando que si había alguien que había hecho algo con algo parecido a eso, ¿no? Recuerdo que yo por aquel entonces llevaba en Fundación 11 solamente 2 meses, creo recordar, y bueno, me acerqué a él y le dije que yo creía que había algo que podía hacer con eso, ¿no? Junto a mi compañera Natalie González dirigimos las pruebas de usuario de ese periférico y vimos que realmente ayudaba a personas con discapacidad, con problemas en sus miembros superiores, a jugar a videojuegos por primera vez o, dado una discapacidad sobrevenida, volver a jugar a videojuegos que lo habían tenido que dejar de hacer. Tras ver este enfoque, pues la Fundación 11 puso en marcha el plan de estrategia de videojuegos accesibles, en el que el proyecto está dividido en 4 partes, ¿no? El primero de ellos, la primera parte, digamos que yo siempre digo que son como 4 patas de una mesa, ¿no? Pues la primera parte o la primera pata es la de formación y empleo, ¿no? Dentro de la industria del videojuego intentamos aplicar la accesibilidad tanto en contenido como en continente. Me explico en lo que se refiere a esto. En continente es, pues que hay cursos dentro de la industria del videojuego que tienen que estar dotados de accesibilidad, como ha dicho Lourdes, pues que incluyan sus subtítulos y que los materiales sean accesibles para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de ellos. Y luego, si vemos que la accesibilidad tiene también sentido en el contenido, por poneros un ejemplo, los videojuegos siempre antes de salir a la venta pasan por unos procesos de calidad. La accesibilidad forma parte de estos procesos de calidad, por lo que estamos fomentando en la industria del videojuego que se evalúe la accesibilidad a la vez que se evalúa si hay errores o no, ¿no? Luego está la parte de accesibilidad pura, donde trabajamos con las principales compañías de videojuegos, ya sea PlayStation, Microsoft o Nintendo, tanto de manera nacional como internacional, para conseguir que los videojuegos sean accesibles. Muchas gracias, Marcial. Entonces, pues trabajamos con estas compañías para fomentar que cada día todos estos productos tengan mayor accesibilidad. Luego está la parte de sensibilización, donde intentamos con la sociedad general crear distintos talleres o distintas experiencias donde la gente entienda, y sobre todo el público joven, entiendan las necesidades que las personas con discapacidad pueden tener, ¿no? Y atraerles a todo lo que la 11 en este caso y la Fundación 11 llevan haciendo durante tantos años. También el proyecto de videojuegos queremos que sea un poco la puerta de entrada de todos esos jóvenes a lo que esta institución lleva haciendo durante tantos años. Entonces, la parte de sensibilización, nos lo pasamos muy bien, os lo tengo que confesar. Hacemos muchos talleres donde tengas una discapacidad o no, si tienes una discapacidad te lo adaptamos para que puedas jugar, pero si no tienes una discapacidad, creamos una situación simulada de discapacidad, ya sea con un antifaz representando ceguera, o a lo mejor solo se les permite usar una mano, o se les permite usar las 2 manos pero solo en puño, como si no tuvieran dedos. Entonces, de esta forma las personas sin discapacidad entienden las barreras que las personas con discapacidad podemos tener con los videojuegos. Por último está la parte de eSports, que se conoce como la parte de competición, que es, para seros honesto, es la parte que tenemos menos explorada, pero dentro del proyecto de videojuegos hay algunos periféricos, como os he dicho, el Adaptive Controller, que ayudan a personas con discapacidad. Pero hemos descubierto que en el ámbito de la competición estos periféricos a veces dan algunos atajos o algunas macros, como se pueden llamar, a personas con discapacidad. Entonces, nosotros, tanto luchar por la igualdad de oportunidades, estamos haciendo que en terreno
terreno de competición las personas con discapacidad tengan cierta ventaja sobre los demás, ¿no? Entonces, ahora ya que hemos permitido que jueguen, tenemos que nivelar para que puedan competir en igualdad de oportunidades y no ni más ni menos, ¿no? Sino simplemente iguales. Por terminar este proyecto, se está haciendo una web donde se va a recoger todo el tema de Gali y del proyecto de videojuegos y que estará publicada en este caso en abril y que estará disponible para todos vosotros para que podáis ver toda la información. El siguiente proyecto que os quería comentar en este caso es Accessibilitech, que está liderado por mi compañero Antonio Ingelmo, y os tengo que decir que, aunque él no me va a escuchar, le deseo mucha suerte porque ahora mismo está con Europa haciendo un taller de e-learning y seguro que le está yendo muy bien porque él siempre pone mucho esfuerzo en todo lo que hace. Y por presentaros Accessibilitech, que me toca hoy a mí hacerlo, como ha dicho Lourdes, con la llegada de la pandemia la realidad de todos cambió, ¿no? Y muy rápidamente nos tuvimos que adaptar a nuevas realidades que desconocíamos y de repente nos veíamos en casa con muchas circunstancias distintas, por lo que enseguida la tecnología se puso un poco al servicio y se empezaron a desarrollar proyectos para poder hacer educación a distancia, teletrabajo, teleasistencia, para hacerlo mejor, ¿no? Y las personas con discapacidad que tuviéramos la oportunidad de trabajar o de formarnos en las mismas condiciones también en casa. Entonces, pues Accessibilitech está creado para recoger todos los proyectos que están en distintos estados de maduración, ya sea idea, ya sea prototipo o sea producto final, relacionado con estas tres temáticas, es decir, e-learning, telework y telecare o teleasistencia, que se están realizando por toda Europa. Entonces, pues en este caso el mapa de las soluciones ya está publicado, ya es disponible, y también lo que pretendemos es que tanto una empresa privada como un grupo de investigación como un particular pues pueda, en este caso, antes de empezar un proyecto, ver lo que ya se está haciendo en estas líneas y no redundar o poner el esfuerzo en otro lado, o a lo mejor unirse a ese proyecto que está en fase de idea o prototipo y poder aportar algo al proyecto. Si ahí tenéis algún proyecto que ahora mismo se os está viniendo a la mente porque decís quizás encajaría que mi proyecto pudiera darle difusión o publicidad dentro de este mapa, actualmente dentro de la web de Accessibilitech existe un formulario donde cualquier persona, grupo de investigación o empresa pueden incluir su proyecto, que será validado por el equipo de Accessibilitech y será publicado en el mapa. Todo esto que estoy comentando está ya disponible en accessibilitech.accessibilitas.es y nada, solamente me queda dar las gracias y darle paso de nuevo a Lourdes. Bueno, no os engañé, ya os decía que le ponía pasión y le pone pasión a ambos proyectos y simplemente quería que os lo contase y darles las gracias por el esfuerzo que hace día a día. Bueno, yo ya os voy a hablar de la última línea. Marcial la avanzaba cuando nos visitó en Fundación 11. Quería hablar de la línea de robótica. Comenzamos con PACA. PACA es un robot que diseñamos pues, para facilitar la interacción de las personas pues, cuando entran, por ejemplo, a un edificio. Y al final PACA pues una robot muy simpática que, por ejemplo, la estamos utilizando en la Bienal de Arte Contemporáneo que desarrollamos desde la Fundación 11 y es una robot pues, que si le preguntas cualquier cosa, pues quiero ir al baño, qué puedo ver aquí y demás, pues PACA te ofrece esa información y además adapta la información a las capacidades de interacción de cada persona. Pero ahora estamos trabajando en un proyecto bastante más sofisticado, se llama Access Robot, y es un proyecto en el que ponemos la robótica al servicio de las personas con discapacidad mayores y a cualquier persona que lo necesite en entornos que son especialmente complejos, como es el caso de un centro comercial, una estación de tren y demás. Es un robot que todavía no, porque estamos en fase de prototipo. De hecho, ahora este año se han empezado a hacer pruebas con usuarios en la estación de Chamartín en Madrid. ¿Y este robot qué va a hacer? Pues con el móvil podemos pedirle cita, podemos decirle que vamos a necesitar su ayuda, por ejemplo, cuando vayamos a la estación María Zambrano de aquí de Málaga, y entonces cuando llegamos a la estación podemos desde la aplicación móvil decirle, oye, estamos aquí. Y si eres una persona ciega, el robot va a pitar para que la persona ciega lo pueda identificar y si es una persona que sí ve, pues te hablará también o te pondrá lucecitas para que de alguna manera lo identifiques. Una vez que llegas al robot y que le dices que ya estamos juntos,
pues previamente pues le tienes que decir dónde quieres ir y el robot lo que hace es guiarte. Es un proyecto sofisticado porque estamos contando con muchas peculiaridades, estamos contando con que una persona que vaya a un entorno como es el ferroviario probablemente lleve una maleta, estamos contando con que una persona, como en mi caso, en una mano llevaré el perro guía y probablemente también una maleta, ¿no? Entonces, al final, el robot se tiene que adaptar a todo ese tipo de circunstancias, tiene que ser capaz de guiar con independencia que te pongas a su izquierda o a la derecha, a que lleves al perro o no lo lleves. Tiene además un sistema parecido al de las cintas para hacer ejercicios. Tiene como 2 botoncitos con un más y un menos y de alguna manera, si vamos cogidos al robot, podemos marcarle también el ritmo al que queremos que vaya, porque habrá personas mayores que quieran ir un poquito más despacio o yo, por ejemplo, soy de las ligeritas, de las que va rápido, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto en el que estamos poniéndole mucha ilusión y mucho cariño, pero es un proyecto francamente complicado. Sí que aprovecho para deciros que del 22 al 24 de abril tenemos en Madrid Tiflo Innova. Tiflo Innova es la feria de tecnología e innovación de la discapacidad visual organizada por ONCE. Y bueno, en Tiflo Innova vamos a tener a este robot, de Access Robot, vamos a tener también a Gali, que me he traído un ejemplar en pequeño, pero luego si queréis os podéis acercar a verlo. Gali, perdona, tiene una rueda debajo, desde ahí no se percibirá probablemente, pero cambia su cara en función de los movimientos que hacemos de la parte inferior para que las personas con discapacidad visual también puedan disfrutar del estado de Gali, ¿no? De que pueda estar enamorado, de que pueda estar más alegre y demás. Y bueno, cerramos, si os parece, con las conclusiones, con lo que me gustaría que os llevaseis de esta charla. Y en concreto, me gustaría que os llevaseis la idea, porque realmente es así, pues que España es un país de referencia en temas de accesibilidad, legislación, normativa. ¿Que hay muchos aspectos que quedan por solucionar? Sí, claramente es así. Pero somos referentes, hay mucha investigación al servicio de la discapacidad y de los mayores en nuestro país y yo creo que, aun reconociendo los aspectos que quedan por mejorar, tenemos que sentirnos orgullosos. Importante también la necesidad de la formación en accesibilidad. Sí que en Fundación ONCE hemos hecho un estudio de cómo la accesibilidad está presente en los grados, en los diferentes grados que se imparten en las universidades españolas y vemos que es muy vago, hay muy pocos ejemplos de buenas prácticas, por lo que es importante que la accesibilidad, el uso de la tecnología accesible, el diseño, forme parte de las ingenierías, de las diferentes disciplinas para que realmente se pueda extender un poco más rápido. También es importante que tengamos en cuenta que la accesibilidad, si no se contempla de forma universal y abierta, como os la he comentado, la gente pensará que es para un nicho pequeño, cuando realmente estamos hablando de que tiene un beneficio muy importante para toda la población. Y bueno, también apoyaros en los estándares. A mí me gustaría pues, que tuvieseis en cuenta que ya hay mucho conocimiento sobre accesibilidad escrito, que hay estándares para casi todo, para cómo audiodescribir un vídeo, cómo subtitularlo, cómo integrar la lengua de signos, cómo diseñar una web para que sea accesible. Que no inventemos, sino que nos apoyemos en estos documentos que han sido creados bajo el consenso de muchas entidades y personas para poder avanzar más rápido en materia de accesibilidad. Yo ya por último, pues simplemente daros las gracias en nombre de mi compañero Enrique, en mi nombre y en el de la propia Fundación ONCE. Gracias también a Marcial por la moderación de esta mesa y a la organización por la invitación. Y bueno, os dejo mis datos de contacto en pantalla, @lgperea en Twitter y lgperea@fundaciononce.es, pues por si hay algún aspecto que no nos da tiempo a debatir, que podáis contactar con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lourdes, Enrique, por vuestra exposición. Yo creo que lo mejor es que os lea algunos de los comentarios que hemos ido recibiendo mientras teníais la palabra. Nos dicen, por ejemplo, algunas de las personas que nos han seguido por streaming, conferencia muy buena, transmite, ejemplifica y hace pensar, y os dan las gracias.
Qué interesante cómo se aplican las nuevas tecnologías a la inclusión social. Lo que espero es que algún día estén accesibles a toda persona que lo necesite. Magnífica e interesante exposición. Si alguien tiene alguna pregunta, disponemos todavía de algunos minutos antes de continuar con el programa. ¿Alguno de los asistentes tiene alguna pregunta? Si no, pasamos porque tenemos una que hemos recibido por streaming. Sí, allí hay alguna pregunta. Sí, bueno, muchas gracias. Creo que hay echábamos en estos días de atrás un poquito en falta la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que aquí en la exposición de hoy, que ha sido magnífica y además creo que ejemplifica muy bien cómo desde la propia ciudadanía participa y son protagonistas de buscar las propias soluciones. Yo creo que es un ejemplo a seguir y os felicito, tanto a los participantes como la propia Fundación ONCE, en encauzar ese tipo de ayuda. Creo que efectivamente nos falta a veces parte de sensibilidad, porque hoy hay muchos sistemas informáticos que permiten esa adaptación, esa accesibilidad, y que yo creo que en general no usamos, es importante conocerlo. Pero me ha parecido que también desde la propia Fundación se están creando aplicaciones, aumentadores de pantalla, etcétera, que a lo mejor los sistemas informáticos que tenemos actualmente no los tienen. Me gustaría saber si existe un repositorio, cómo poder acceder a ese tipo de aplicaciones. Muchas gracias. Ahí el repositorio que puedo aconsejarte es Accesibilitas, que es el portal que referencié para el tema de las normas técnicas y legales, porque dentro de Accesibilitas hay una pestaña que se llama Productos de Apoyo, donde, por ejemplo, podéis descargar pues los ficheros para imprimir en 3D productos de apoyo, y también hay una sección que se llama Casos de éxito, en la que vamos publicando pues un poco este tipo de iniciativas que se desarrollan en materia de accesibilidad. O sea que, bueno, yo utilizaría ese portal como punto de partida. Luego también podéis utilizar los portales de referencia de cada uno de los grupos de discapacidad. Por ejemplo, ONCE tiene en su sitio web una sección específica con productos de apoyo para la discapacidad visual, al igual que otro tipo de asociaciones, pues tienen los productos más recomendados para cada uno de los perfiles de usuario. Pero bueno, es que en realidad hay tanto que podría estar toda la mañana recomendándote fuentes. Nosotros en Accesibilita intentamos recopilarlo todo, pero lógicamente probablemente nos falte algo por identificar, por lo que si lo identificáis vosotros os animo a que nos contactéis y lo incluimos. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Algún interviniente más? Bueno, damos paso mientras tanto, si os parece, a una pregunta que hemos recibido de Antonio Ortega, que os pregunta: ¿cuál consideráis que sería el principal reto que tiene nuestra sociedad para lograr una verdadera accesibilidad a las personas con discapacidad, especialmente en regiones como América Latina, donde falta mucho en este tema? Yo diría que cumplir la ley, empezando por la Convención, ¿no? Sí. Cumplir la ley. Y luego hay un problema que tenemos en general, y es que hay mucha investigación, ya lo decía yo durante las charlas, pero nos cuesta muchísimo llevar los prototipos al mercado. Hay muy buenas ideas, prototipos que claramente se han demostrado que son satisfactorios para los usuarios, pero luego ese saltito en que se convierta en algo extendido nos cuesta un poquito. No sé, Enrique, si tú quieres aportar algo. Antonio nos envía también una postdata en la que nos dice: especialmente para aquellas personas que no cuentan con recursos y facilidades para acceder a este tipo de tecnología punta. Enhorabuena por la excelente y magistral presentación. Bueno, aquí yo sí os tengo que contar que uno de los proyectos que la Junta de Andalucía ha presentado y que han sido aprobados por la Unión Europea en estos fondos de transformación y resiliencia es un proyecto que va destinado precisamente a subvencionar nuevas tecnologías a personas físicas, a personas individualmente consideradas. Es algo que precisamente vamos a tramitar en la Dirección General de Personas con Discapacidad o Inclusión. Efectivamente, tenemos que salvar las diferencias
no solo en lo que a discapacidad se refiere, sino también en cuanto a capacidad económica, y tenemos que ayudar a las personas a que puedan adquirir este tipo de productos que les ayuden en su vida diaria a salvar las barreras que habitualmente enfrentan. ¿Queréis añadir algo más a la pregunta de Antonio? Damos paso a otra pregunta, si no. Otra. Bueno, pues parece que los habéis dejado impresionados a todas y a todos porque... Perdón. Buenos días. En primer lugar, felicitarte por vuestra intervención, muy interesante, y retomando un poco algunas de las cosas que habéis comentado, al parecer somos punteros, ¿no? España es un país puntero en temas de estándares, marco legal e investigación. Y un poco también relacionado con lo que acabas de comentar de la investigación, quería saber desde dónde se están desarrollando esas investigaciones. ¿En la administración pública, tercer sector, las universidades, qué papel están jugando ahí? Y también por el tema de la transferencia, ¿no? Porque si se está haciendo tanto en ese ámbito, lo ideal sería que hubiera ese retorno, ¿no? Y que se materializara luego en esas mejoras en la accesibilidad. Muchas gracias. Bueno, pues realmente encontramos ejemplos de investigación en todos los ámbitos. Quizás se concentran más en organizaciones del tercer sector y en universidades. Ahí nos falta, bueno, lógicamente la administración pública también, pero nos falta la llegada a la empresa. Nosotros estamos firmando acuerdos con muchas empresas en las que identificamos productos con cierto potencial en cuanto a accesibilidad, pero bueno, les damos el diagnóstico, les decimos un poco las soluciones para que mejoren en accesibilidad. Hay empresas que lo ven claro y lo incorporan en su ADN, y hay empresas que les cuesta un poquito más, pero bueno, ahí estamos insistiendo para intentar que llegue pues a cada vez más organizaciones. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues como no hay más preguntas y quedan 4 minutos, si no os importa, me vais a permitir que os cuente una anécdota, porque en tu exposición has puesto una foto del hemiciclo del Congreso de los Diputados, que precisamente es el paradigma de la falta de accesibilidad en este país. No habrá un sitio más inaccesible que el hemiciclo del Congreso de los Diputados. La anécdota que os quería contar es que allá por 2017-2018, no recuerdo bien, se produjo un debate en el hemiciclo en el que intervino un diputado que usa silla de ruedas. Él tiene que hacerlo, él no puede subir a la tribuna de oradores, y él tiene que hacerlo desde abajo, donde le colocan una mesita y un micrófono y una lamparita. Pues bien, cuando llegó el momento de votar aquello que se había debatido, mira por dónde se estropea el ascensor que él tiene que coger para que le lleve a la zona de atrás del hemiciclo y pueda sentarse en su escaño, que son los de la última fila, los únicos a los que se puede llegar en silla de ruedas. Tuvieron que habilitarle en la bancada azul, en la bancada de ministros, tuvieron que habilitarle uno de los ordenadores para que pudiera votar desde allí abajo. Y la anécdota es la siguiente. ¿Sabéis de qué era el debate? De accesibilidad. Quedó patente cuál era la realidad del hemiciclo. Pues nada más, yo creo que despedimos ya a nuestros ponentes, que lo han hecho maravillosamente bien, que han tenido una ponencia realmente interesante, que nos han trasladado muchísimas cuestiones. Tenéis toda la información de contacto que necesitéis y les damos las gracias y les despedimos con un fuerte aplauso. Gracias.